da muchísimo gusto estar con un invitado, la verdad excepcional. Es Federico Reyes Heroles. Qué gusto que estés con nosotros en esta entrevista muy personaje. Al contrario, el honrado soy yo y te agradezco el interés y el interés implica pues, averiguar quién es la persona, implica tener disposición de entender qué es lo que está pasando por la mente del otro y tus entrevistas siempre son muy buenas, es que te lo agradezco. Muchas gracias, Federico. Y bueno, no podemos hablar de ti sin saber de dónde vienes. Primero, tienes un abuelo revolucionario. Platícanos de él. Sí, ese es un personaje muy interesante, Federico González Garza. El Fue papá de un tu mamá. papá de mamá. Fue un maderista de Hueso Colorado. Fíjate, se llamaba jefe del Departamento del Distrito Federal durante el gobierno de Madero. Un hombre muy estudioso, muy buen abogado. Y lo sé porque era la costumbre en aquel momento dejar los pequeños folletos de los distintos casos que llevabas. Él, cuando se dio el golpe, él también tuvo que salir del país. Vivió en Nueva York muchos años. Y allá tuvo con su esposa los primeros hijos y perdieron muchos hijos. Y regresó a México un poco, te diría yo, fastidiado de la política, harto después de haber sido perseguido por distintos grupos revolucionarios y se dedicó al derecho. Se acreditó en la barra norteamericana como abogado, lo cual es muy meritorio, es muy meritorio. Y vivió del litigio y terminó siendo jefe del jurídico del Banco de México. ¿Lo conociste? No, fíjate que mis 4 abuelos murieron en los primeros 2 años del matrimonio de mis padres. De tal manera que no, esa figura no la tengo en la vida, la del abuelo. Bueno, pero tienes la figura de un padre que fue de todo, desde director de Petróleos Mexicanos, tuvo bastantes secretarías a su cargo. ¿Cómo fue tener un padre tan poderoso y tan importante en esa época donde se ejercía el poder y donde se sabía llevarlo? Fíjate que es muy curioso porque en alguna ocasión un amigo me hizo notar algo que yo no había registrado. Me dijo, ¿y por qué hablas de Reyes Heroles y hablas de tu padre? Y yo no me di cuenta en qué momento empecé a hablar de Reyes Heroles. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que ese personaje era un personaje público que asumía responsabilidades públicas y que esa era una vida en paralelo a la vida del padre. El padre era un hombre cariñoso, el padre era un hombre que los domingos nos invitaba a Jesús, mi hermano y a mí a ir a la Puerta del Sol, que era de las pocas abarroterías que tenía a veces algún producto importado, y entonces llegaba y gritara, conseguí una botella de vino español, ¿no? Hijo de inmigrante español y nieto de inmigrante español. Un hombre muy querible en casa, muy atento, te diría yo, muy estudioso. Todo el mundo habla de los múltiples puestos que acumuló en su historia Reyes Heroles, pero lo que nunca dejó de ser, porque entraba y salía y lo corrían y lo volvían a correr y lo volvían a llamar, como es la política, pero lo que nunca dejó de ser es un hombre muy estudioso. Y conforme pasan los años y uno voltea y dice, bueno, qué barbaridad, era director de Petróleos Mexicanos y llegaba a escribir Mariano Otero, me explico, era un hombre muy estudioso, en las noches se la pasaba, era realmente un intelectual que siempre tuvo esta dualidad, ¿no? Hay que ejercer las ideas, hay que tener ideas y hay que ejercerlas, porque el que nada más tiene ideas y no las ejerce es un inútil en algún sentido. Y el que no tiene ideas y tiene poder, pues es un irresponsable. Pero ya no se encuentra esa cultura y esas ideas en la mayoría, en todos nuestros políticos, ¿eh? Antes era otra cosa. Es especie en extinción. Entonces, bueno, sí es un personaje central en mi vida. Yo la verdad es que no me di cuenta de lo cercana que era nuestra relación, hasta que murió, y murió muy joven. Murió a los 63 años, cuando yo tenía 30. Nadie se puede llamar huérfano cuando tienes 30 años. Pero ya te había inculcado ciertas cosas. Pero platícame alguna sobremesa con tu padre, que deben de haber sido fantásticas. Fantásticas. Fíjate que es muy curioso, porque invitaba a gente que invitaba a panistas, por ejemplo a René Krill, el papá de Santiago Krill, y los domingos eran día de debate político. Se comía en la casa, nada extraordinario, bastante sencillo, pero después iban a la biblioteca y en la biblioteca se encerraban y aquello duraba horas, ¿no? Lo que diera la conversación, era un gran conversador y le entregaba mucho tiempo a la conversación. Una buena mesa era el mayor atractivo para Reyes Heroles, ¿no? Por supuesto, y tu madre también profesionista. Sí, claro. En una época donde era difícil. Fíjate que fue la primera alumna de la Universidad Femenina.
y contaba la historia de cómo llegó a inscribirse y de pronto le dijeron, a ver, ponga aquí su nombre. Y entonces dijo, oye, aquí no hay nadie. No, dijeron, es que usted es la primera. Y estudió Relaciones Internacionales y después estuvo en el servicio diplomático durante un buen tiempo. Estuvo de vicecónsul en Nueva York, vivió en Nueva York sola. Para su época era realmente atípica. ¿Y cómo era para ustedes tener esta mamá tan fuerte, tan inteligente, con una profesión, pero también en un tiempo donde las mujeres no trabajaban y ustedes de alguna manera también compartían no todo el tiempo que hubieran querido con ella? Fíjate que es curioso porque en ese momento nosotros no nos dimos cuenta, diría yo. O yo por lo menos no me di cuenta. ¿No me di cuenta de qué? No me di cuenta de que ser profesionista era algo atípico en las mujeres, de que haber trabajado y vivido sola era atípico en ese momento para las mujeres, era algo normal. Sin embargo, yo creo que para ella no fue fácil, porque una vez que se casó, pues el servicio diplomático es de alguna manera incompatible con andarte mudando con tu familia y más cuando tienes un esposo que tiene trabajo en México. Entonces empezó a alejarse del medio diplomático y tenía eso sí una enorme facilidad para reconstruir casas, de tal manera que lo que le dejó su padre de herencia lo empezó a aplicar a comprar casas viejas y remodelarlas y reconstruir las casas coloniales de preferencia. De tal manera que era brava, ¿eh? O sea, tenía un carácter muy fuerte. Eran dos caracteres muy fuertes, ¿no? Y salieron hijos muy fuertes, porque generalmente cuando, o sea, tanto Jesús como tu hermano, como tú, porque generalmente cuando tienes estos padres con esa personalidad, es difícil superarlos. Y ustedes dos han sido muy exitosos en lo que han hecho. Entras a estudiar filosofía, ¿no te decían te vas a morir de hambre de filósofo? Mi padre me dijo, primero le dije que quería estudiar literatura y me dijo, perfecto, muy bien, perfecto, pero ¿y de qué vas a vivir? Y creo que fue un baño de realismo, ¿no? Porque me dijo, bueno, nosotros no tenemos patrimonio, familiarmente hablando, ¿no? Mi padre nunca se ocupó realmente, no fue un hombre que le preocupara el asunto. Incluso hubo un amigo que lo regañó, ¿no? Que le dijo, oye, Jesús, tienes tantos años y no ahorras. Y entonces buscas una carrera alterna para poder disfrutar la filosofía y entonces puedas tener algo de qué vivir. Fíjate que lo primero que me dijeron en un diagnóstico de estos que se hacen es usted debe estudiar teología. Y eso sí, bueno, imagínate que le llegas al gran liberal del siglo XX y le dices, voy a estudiar teología. No, bueno, imposible. Entonces terminé primero en sociología y después en ciencia política, que en realidad era filosofía política. ¿Y el amor al periodismo? Bueno. Fíjate que esa fue una aventura muy extraña, porque un día me habló Manuel Becerra Costa y que acababa de leer un artículo mío publicado en no sé qué revista, director del 1+1 a la sazón, y me dijo, sin conocerme, de cero, me dijo, quiero que escriba usted en el 1+1. Y yo ni lo conocía, y entonces ya había yo terminado de escribir mi primera novela, Ante los ojos de Desiree, que habla de un director de periódico. Y entonces llegué con el original y me dijo, quiero que escriba usted en el periódico una vez a la semana. Y entonces le dije, oiga, perfecto, sobre política internacional. Mi padre era en ese momento, no sé, no me acuerdo en qué puesto estaba, y me dijo, no, de política nacional. Quiero que hable usted porque el artículo que yo leí es de política nacional. Entonces usted no me va a salir aquí con política internacional. Entonces alternaba yo entre política nacional y política internacional. Y así empecé a escribir en el 1+1 hace 34 años. A ver, vamos a entrar a tu nueva novela, Abecedario, que me dijiste, es una novela donde tiene muchos datos que tienen que ver conmigo. Yo leía y decía, ¿dónde encuentro? A ver, alguna similitud con Federico. Es una historia de un profesor que se enamora de una chica tenista en el club, un club famoso aquí al sur de la Ciudad de México, y después esta mujer se muere y este hombre se apaga mucho tiempo y pasan muchas historias, encuentra amores que encuentra más vacíos, otros amores más fuertes. No quiero contar toda la novela. Platícame cómo surge este abecedario. Bueno, el profesor utiliza una chamarra beige. Igual que la tuya. Casualmente. El profesor da clases de filosofía. El profesor es una persona que le gusta reflexionar sobre la vida. El profesor se enamora profundamente. ¿Tú te enamoras profundamente? El profesor se enamora profundamente de una mujer linda, joven, preciosa. Pero ¿qué ocurre cuando llega el vacío? Entonces viene la reinvención del amor. Y esa reinvención del amor solo surge después de una depresión muy fuerte y solo surge después de que el individuo se da cuenta que sin amor la vida pierde en algún sentido. Porque hablas mucho también de depresiones en tus otras novelas. Sí, bueno, yo tengo síndromes y lo he vivido por distintas causas. Entonces es algo que conozco bien.
Es un mundo que conozco bien, tan lo conozco bien que ya no me angustia, ¿no? Y fíjate que es un asunto muy preocupante porque estás hablando, la OIT calcula que para el 2025 la segunda causa de inhabilidad laboral va a ser la depresión. En el abecedario dices que hay un antes y un después de los tibetanos. ¿Te interesa la cultura tibetana? ¿Meditas? ¿O por qué hay un antes y un después de los tibetanos? Bueno, yo sí creo que él entra en un proceso de introspección que lo lleva a los tibetanos, a los ejercicios tibetanos, que entre otras cosas estimulan el erotismo, entre otras cosas. Pero él tiene, si tú ves al personaje, es un hombre que todo el tiempo está enamorado de la introspección. El problema es cuando esa introspección no tienes con quién interactuar. Entonces ahí hay un personaje que es la clase, su grupo. A ver, con estas meditaciones y esta manera de buscar un momento de introspección, ¿se mejoran las relaciones sexuales? Ahí están los datos. Entonces, no lo invento yo. Los ejercicios tibetanos tienen efectos... Vamos a tener a toda la gente que nos esté leyendo libros tibetanos el día de hoy. Que se metan al internet y allí los van a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de la introspección. Y bueno, sí es una novela muy introspectiva, ¿no? Mira, ya nos tenemos que ir, pero te tengo que preguntar varias cosas rapidísimo. Tu revista El País que la fundas, ¿cómo va? Bueno, mira, lo que más me enorgullece es que es una revista que va a cumplir un cuarto de siglo. Es una revista que fue pionera en los estudios de opinión pública. Es una revista que no es mi revista, mucha gente me dice, es tu revista. No, yo tengo una acción de 360, es una revista que de alguna manera camina sola. Hay un consejo de administración, es una institución cultural. Y eso a mí me da, yo voy a las reuniones del consejo por gusto, porque aprendo mucho siempre, pero logramos institucionalizarla. Y también estás festejando aniversario de Transparencia Mexicana. Platícale un poquito a la audiencia qué hace Transparencia Mexicana, porque Federico Reyes Heroles fue pionero en el corruptómetro. Bueno, pues al fin y al cabo nos invitaron, a mí me seleccionaron de Berlín. Yo nunca me había dedicado a los estudios de opinión de corrupción. Me seleccionaron de Berlín, eso me lo vinieron a decir varios años después, y me dijeron, usted tiene que crear un capítulo de Transparencia Internacional en México, y contesté como el clásico, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y aquí me tienes todavía 16 años después involucrado, soy miembro del consejo, por fortuna ya no presido el consejo rector. A partir de enero de 2015 estamos en una copresidencia, María Marván y yo. Es una institución que tiene muchísimo trabajo, muy solicitada. Por supuesto, yo nunca cobré un centavo en esa institución. Yo sigo invirtiendo alrededor de un 40 o 45% de mi tiempo laboral en cuestiones filantrópicas. Y me da mucho gusto que se haya convertido en un referente ético. Y ahora, bueno, pues no hay presidente municipal o candidato a presidente municipal que no toque el tema de la transparencia, ¿no? También has dicho tú que no tiene nada de malo, por ejemplo, que algún funcionario público tenga negocios aparte. Simplemente el problema no es declararlos, sino decirlos, ¿no? A ti no te interesa si alguien tiene patrimonio, ¿no? Hay muchas personas que tienen patrimonio. La secretaria de Comercio, por ejemplo, actual de Estados Unidos, tiene un gran patrimonio. Los Bush, los Kennedy, los Gore. Eso te debería dar cierta tranquilidad, ¿no? Sabemos al funcionario que además de todo tiene otros ingresos, tiene no otros va a robar. ingresos y a ti no te importa. Lo que te importa es saber si se enriqueció desde el poder. Entonces ese fue un paso importante en estas semanas. Todo el Poder Ejecutivo Federal va a presentar su declaración de conflicto de intereses y eso les va a dar una garantía a ellos y a nosotros de que esos patrimonios no surgieron desde el poder. Qué bueno que tenga patrimonios, qué bueno que haya gente que invierte en México, que tenga cadena de restaurantes, que tenga lo que le venga en gana y que sean buenos empresarios. El problema es cuando mezclas las dos cosas y entonces te haces rico desde adentro. Y eso, por desgracia, sí ha ocurrido mucho en el país. A ver, respuestas cortas. ¿Tu libro favorito? Los Miserables. ¿Tu música? Sibelius. ¿Qué tipo de comida te gusta? La de pobre. ¿Qué es tacos de canasta o qué? No, me gusta una buena sopita de verdura con un poco de queso, me gusta una cecina, me explico, creo que a la larga es bastante más sano. Si me ofreces una rebanada de paté, no sé muy bien qué hacer con ella porque además me siento mal después. Entonces, me gusta la comida de pobre, cuando puedo comer un arrocito y además come uno tanto fuera y tienes tantos compromisos que cuando llegue el fin de semana, yo lo que pido es comida casera de pobre, un buen guisadito, si me sabes, un entomatado, ¿por qué no? ¿El día más feliz de tu vida?
Ay, el día más feliz de mi vida, yo te diría, serían dos, cuando nacieron nuestras dos hijas. Sí, te invade una cuestión emocional que es incontrolable, ¿no? O sea, se dice fácil, pero entrar a la sala de partos y ver que hay un retoño, como se dice comúnmente, de tu vida, y que ese retoño es tu responsabilidad durante X número de años, te transforma. Sí te transforma. Hay un antes y un después de la maternidad o de la paternidad, y tú lo sabes muy bien. Por supuesto. Le amplía a uno el horizonte emocional, ¿no? ¿Cuántos años llevas casado con tu esposa? Uy, 30 y tantos, pero de pareja 40 y tantos. No, bueno, toda una vida. Sí, desde adolescentes. El día más triste de tu vida. La muerte de mi padre. A ver, complétame esta frase. Federico Reyes Heroles es. Es un hombre bastante satisfecho con la vida. Muchísimas gracias. No, a ti, Vivian. Espléndida entrevista.